Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, con ustedes de nuevo, como siempre, con todo ahínco, con toda fuerza, con toda veracidad, con un agradecimiento, pero muy grande, muy grande. Solo el Dios eterno, mi Padre celestial, mi hermano Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, y la persona del Espíritu Santo que mora en mí, saben con la fuerza, la veracidad y lo honrado que me siento de haber sido escogido para este gran ministerio, ser un receptor de las verdades del reino eterno. ¡Qué bendición! Dios me preparó un futuro y me escogió en un pasado, porque no había nacido cuando yo sabía quién era. Desde que antes de que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese, te escogí para ser maestro de las naciones. Y me tiene en un presente guiándome con su Espíritu Santo. Una gran bendición. Quiero tocar 3 tópicos en relación a la persona del Verbo. Estudio pasado, el más reciente, toqué el tópico que tuvo relación con, aquí estamos buscando, la encarnación del Verbo. Búsquenlo. Y que tiene mucho relación con el nacimiento de Jesús. Eso está allí. Pero ahora quiero tocar en qué consiste la humillación del Verbo, cómo se dio la encarnación del Verbo, razones de su encarnación. El texto sagrado nos enseña que al Dios Verbo, antes de venir a la tierra y tomar la decisión, cuando dice el texto sagrado, heme aquí, Señor, envíame a mí, se le dieron condiciones para venir a la tierra. O sea, no es algo así como que te ofreciste y vaya, ve y lo haces. No, hay condiciones que se le dieron al Verbo, porque no es igual ser el Verbo a llegar a ser el Teantropos, el Dios hombre, el Verbo encarnado. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el Verbo como Dios, cosas que Él conoce, aunque es omnisciente, la omnisapiencia está en el Verbo. Pero una cosa es que Él conozca todas las cosas, valga la redundancia, y otra es que Él experimente, las experimente, las viva, vamos a decirlo así, en carne viva. Son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿en qué consiste la humillación del Verbo? Primer tópico. Anteriormente afirmé porque este es un libro que escribí que se llama Cristología de Alta Crítica. Este es un tópico, 3 tópicos del tema de la cristología que están en mi libro. Pronto estará en el mercado. Entonces, anteriormente afirmé, según lo que está en el texto sagrado, no me lo inventé, no es mi obstinación, no es mi interpretación, no. Según lo que está en el texto sagrado, afirmé que el Verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Cuando hubo lo que llaman la unión hipostática, la unión de las 2 naturalezas, la divina y la humana, antes de que eso se diera, pues espérate, vamos a conversar,
conjunto de la deidad, el gran yo soy, el Elohim, el Adón, el Adonai, el Espíritu Eterno y el Verbo se sentaron. Lo dice el texto sagrado. Hablaron y conversaron. Pero que dichas condiciones no lo afectaron como Dios. A él no lo afectaron como Dios. Pero oiga bien, presta atención. Pero sí lo limitaron en su deidad. ¿Cómo? Sí, lo limitaron en su deidad. Y en esto consiste la humillación del Verbo. En lo que vamos a presentar o lo que voy a presentar. Vamos a leer las condiciones. Cuando usted se va a la primera de Reyes, el capítulo 8, verso 27. Póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Aquí está. Segunda de Crónicas 6, 18. Los cielos y los cielos de los cielos no sostienen la grandeza de Dios. No la sostienen. No la sostienen. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. No lo hay. Dios es infinito. Eso tiene que ver con la expansión, lo infinito. Que donde no hay, lo eterno tiene que ver con el tiempo y lo infinito con el espacio. Él es infinito. La humillación del Verbo consiste, oído, en que siendo lo más inmenso como Dios, no tiene límites, viene a ser de un embrión, una habitácula, óigame, un habitáculo para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, que es un embrión. Lo dice la Biblia así. El Salmo 139, 16. David escribe en forma profética, en una ley de doble referencia. David dice: mi embrión vieron tus ojos. Esa es la primera parte de la condición que se le dio, el cual esto es caer en un estado de humillación. Oído, de humillación, no de degradación. No de degradación, de humillación, que es diferente. El Verbo no se degradó, se humilló, que es lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el Verbo. Segundo, dejó la alabanza de los ángeles, de las huestes celestiales, ángeles, serafines, querubines, arcángeles, para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre, sin poder intervenir en su defensa, según Juan 17:5, Salmo 22:6, Isaías 53:3. Tercero, deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto, perverso, contaminado por el pecado, sumergido en las tinieblas, y deja una esfera de gloria para venir a este terreno, según Juan 17:5. Cuarto, siendo la fuente de la bendición, oído, vino a morar en un ser que fue hecho maldición. Señores, vino a morar en un ser que fue hecho maldición, según Lucas 1:39 al 42 y Gálatas 3:13. Póngamelo en la Biblia, ahí está. Quinto, siendo 3 veces santo, vino para habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús, según Isaías capítulo 6, verso 3 y segunda carta a Corintios 5:21. Sexto,
siendo el que le dio vida a todas las cosas, estando en él la vida, vino a morar y a formar parte de un ser, Jesús, que pasó por las muertes tanto espiritual como física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte, según Salmo 88, 3:5, Hebreos 2:14 y Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Señores, le voy a hacer una explicación. Cuando se produce la muerte física en Jesús, su ser, que es su espíritu y el alma, se fueron al Hades, pero el Verbo se quedó en el cuerpo. El Verbo no podía salir del cuerpo porque el Verbo se hizo carne. Hay una unión hipostática, el cual es imposible que eso se separe, eso es indisoluble, no se puede separar. El Verbo se quedó en el cuerpo y esto fue lo que permitió que su cuerpo no se pudriera, ya que la persona del Verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo viera corrupción. Hechos 2:31 dice así: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su cuerpo no vio corrupción. En Hechos, el capítulo 3, verso 15, se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al Verbo. Es totalmente falso en la teología alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el Verbo ocupó el lugar de este, o sea, del espíritu. El pensar así es entrar en el campo del apolinarismo. Apolinarismo, doctrina que negaban la posibilidad que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús como persona humana es tricótomo. Él fue un espíritu, tiene un alma, él es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Oigo, él fue y es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo, porque quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso y así ha de venir a juzgar a las naciones. Señores, el conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto. Este es otro estado de su humillación. El conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre han permanecido juntos. Por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús. Por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana, no se podía esperar, no se podían separar. Es imposible que el Verbo se separe de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte, la llevó el Verbo sin que la muerte lo afectara en lo absoluto. Pero también sufrió dicha separación. Salmo 22:1, Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! Mire, tocar estos tópicos es una bendición, porque esto en nuestras congregaciones no se está tocando, no se toca. Esto no se toca en nuestras congregaciones. Esto tiene que ver con la humillación del Verbo. Si el Verbo no se humilla, no nace la persona de Jesús. No tendríamos un niño naciendo en Belén de Judea. No lo tuviésemos. No tuviésemos un niño que se desarrolló en las calles de Jerusalén. No tuviésemos un niño que creció y llegó a la edad de 30 años y empezó a ser un hombre y comenzó su ministerio, fue a la cruz y resucitó al tercer día. Eso no existiese si el Verbo no se humilla. ¿A quién enviaré? ¿Y quién era por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Verbo fue enviado por el Dios eterno, el Elohim, el Adón, el Adonai. Fue enviado. Y por el Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. Déjeme buscárselo, porque es que estamos en vivo. Yo no me estoy inventando nada.
Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Isaías 6:8 dice, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ese es el verbo. Dime aquí, Señor, envíame a mí. Hay una ley de doble referencia. Sabemos que es Isaías, pero se le atribuye al verbo. Pero también Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oí esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Está el verbo. Pero cuando usted va a Hebreos, el capítulo 10, versos 5 al 7, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? El verbo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién se le preparó cuerpo? Al verbo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Los profetas escribieron esto anticipadamente. Eso está en la Biblia, que la gente no estudia las escrituras es otra cosa. Ahora, ¿cómo se dio la encarnación del verbo, maestro? ¿Cómo se dio esto? Véngase conmigo. El pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía, en el siglo V, él decía que, mira esta locura, que Jesús nació de María y solo después de su nacimiento el verbo entró en él. O sea que cuando Jesús nace, rompe, sale por el conducto vaginal, por ende, de su madre, salió, en ese momento el verbo entró. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte, pero eso lo dice Nestorio, que es obispo de Antioquía. Entonces dice que al Jesús nacer, o nació de María, solo después de su nacimiento el verbo entró en él, tomándolo como habitáculo, para luego abandonarlo en la cruz. Esto no tiene nada que ver con la unión hipostática. Si hablamos de una unión hipostática, es imposible que el verbo se separe del cuerpo, que más adelante le voy a hablar de la unión hipostática en otro programa. Este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana y era preconizada por sus seguidores tales como Arrios y Sabelio, que fueron antiguos sacerdotes, los que hoy se conoce como los gnósticos. Los gnósticos piensan así. Este es el pensamiento gnóstico. Pero, por otra parte, Cirilo de Alejandría, que este es otro, obispo y patriarca de la sede alejandrina, este hombre alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el verbo, teniendo como propósito crear el dogma que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. De aquí es donde nace Santa María, Madre de Dios. ¿A quién se le inventó esto? A Cirilo de Alejandría. Esto sale de allí. Esto es catolicismo romano, esto es paganismo. Entonces él dice que no solamente María parió a Jesús, sino que parió al verbo. Entonces María no es la madre de Jesús, sino la madre de Dios. Entonces este era el propósito, crear el dogma, que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. Este señor alegaba que si el verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas eran inseparables e indisolubles, entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también la madre de Dios. Esto es rechazado por los profetas, los apóstoles, en sus escritos cuando tratan acerca del ser de Dios. El verbo es eterno. Jesús como humano es sempiterno. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción
concerniente a Jesús en el vientre de María. Pero eso lo voy a explicar un poquitico más adelante. Cuando dice, y concebirás un hijo, no dice así. Dice, recibirás y mantendrás un hijo, dice el texto original. El término concepción no aparece en el griego koiné. Pero eso lo explico después. Es la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo es un misterio que nadie en lo humano ha podido descifrar. ¿Cómo se dio? No lo sabemos. Esta encarnación se conoce desde el punto de vista teológico como la unión hipostática, que indica la única e indivisible e indisoluble personalidad del Hijo de Dios en sus dos naturalezas, la humana y la divina. Oído, Jesús es todo Dios y todo hombre. No me digas 100% Dios y 100% hombre, porque eso es una locura, eso es un 200%. Eso no es clave en el mundo de la teología. Teológicamente Jesús es todo Dios y todo hombre, el Theanthropos, el Dios hombre. La encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Estas dos naturalezas estaban en completa e indisoluble unidad orgánica, que no se dio lugar a una tercera naturaleza. Con esta afirmación no estamos, ni el maestro Briceño lo quiere, apoyando la doctrina del monofisismo, que alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre. Jesús no es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es todo Dios y todo hombre. Es el Theanthropos, el Dios hombre, siendo completamente divino en su verdadero representante de Dios ante los hombres y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. Ese es el Theanthropos. Te voy a repetir la última fase. Vamos a ver acá. Con estas afirmaciones no estamos apoyando la doctrina del monofisismo, que alega, todavía lo alegan, que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. A esto Juan escribe y ataca esto. Si antes, mire, en la prognosis de Dios, Dios sabía esto y Juan escribe inspirado por el Espíritu, porque todo el que no confiese que Jesús vino en carne, el tal no es de Dios. Esta filosofía, este pensamiento, esta doctrina nace y dice que en Jesús había una apariencia de humanidad, que había una apariencia de humanidad, pero que no era divino. No. Jesús es el Dios, Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre, es el Dios hombre, el Theanthropos, no Dios y hombre, y hombre. Jesús no es 100% Dios y 100% hombre, Jesús es todo Dios y todo hombre. Es el Theanthropos, el Dios hombre, siendo completamente divino, es un verdadero representante de Dios ante los hombres, y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. La doctrina del monofisismo alega, oigo bien, la doctrina del monofisismo alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero no era humano. Dios, aquí está, Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró al apóstol Juan a escribir en contraste de esta aberración, en defensa de la verdad.
en relación con la figura del Theanthropos, el Dios hombre, citemos los escritos por Juan. Primera de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Repito, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Quien diga lo contrario no es de Dios. El monofisismo dice que Jesús era Dios, divino, totalmente, pero que en él había una apariencia de humanidad, no era humano. Señores, ¿a quién le interesa? Venga acá, ¿a quién le interesa que esta doctrina corra? A las tinieblas, a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no puede aceptar, aunque ya se dio. No lo quiere aceptar, ya se dio. Ya se dio. Él lo sabe el destino, él sabe que está condenado. Él sabe que está condenado y que no tiene lugar para el perdón, no tiene lugar para arrepentimiento, o puede estar arrepentido, pero no tiene perdón. Él lo sabe, él pecó en la eternidad. Primero, a él nadie lo tentó. En él nació el mal. Y segundo, él pecó en la eternidad. Por esas dos razones, él no tiene perdón. Porque en él nació el mal, a él nadie lo tentó. Y segundo, él pecó en la eternidad. Y lo que pasa en la eternidad es eterno. El hombre lo tentó Satanás y pecó en el tiempo, puede ser redimido. Gloria a Dios por eso. Satanás sabe que está condenado. Y él lo que no quiere aceptar es que un hombre de carne y hueso, llamado Jesús de Nazaret, un hombre de carne y hueso, sangre, con las mismas debilidades que un ser humano puede tener, con la posibilidad de caer, pero que no cayó, con la posibilidad de pecar, pero no pecó, lo venció. Eso es lo que él no puede aceptar, que un hombre de carne y hueso lo haya vencido a él. Él venció a dos en el huerto del Edén y uno solo vino y lo venció. Él venció a uno en el huerto del Edén dándole un mandamiento. A Jesús de Nazaret lo vence cumpliendo según 613 mandamientos. Y nunca se dio a las tentaciones. Por eso es que nace esta doctrina donde alegan, donde dicen que Jesús no era humano, sino que era divino. Mire, la unión hipostática significa que el Verbo, haciéndose carne, permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres, y en cuanto a su divinidad, es consustancial con Dios. Debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática. En las dos naturalezas hubo una transferencia de las propiedades divinas al humano. Sin embargo, las propiedades del humano no se transfirieron a lo divino. Por la sencilla razón que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. No olvidemos que el Verbo se hizo carne, no la carne se hizo a Verbo. No, el Verbo se hizo carne, no la carne se hizo el Verbo. En Jesús tenemos la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Y en esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar las propiedades o virtudes de Dios que le fueron conferidas en su ministerio, caminó como un hombre, nunca operó como Dios. Este tema lo voy a desarrollar un poquito más adelante cuando hable acerca de lo que es la kenosis de Jesús.
En cuanto a la unión hipostática y su enigma, Pablo dijo, cito, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estas expresiones demarcan el misterio y lo incomprensible que es la encarnación para la mente humana, hasta el punto que para un hombre como Pablo, el apóstol, quien recibió las más grandes revelaciones, la encarnación pasó a ser un misterio. La encarnación del Verbo pasó a ser un misterio. Lo cierto es que la figura de Jesús es resultado de la encarnación del Verbo. Y esto es lo que Pablo quiso decir en Colosenses 2:9 cuando dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La pregunta es, ¿cómo es que lo divino y lo humano, siendo dos naturalezas, pasaron a ser completamente en sí misma, tan orgánica e indisoluble, unidas, que no dio lugar a una tercera naturaleza? Esa es la pregunta. Respuesta. Este es el gran misterio que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. Lo que no se puede discutir es que de la encarnación del Verbo nació el Teantropos, el Dios hombre. Señores, la doctrina de las dos naturalezas en una persona es aceptada dentro de la teología no porque se entiende por completo el misterio registrado en las Escrituras acerca de la encarnación, sino como un acto de fe, porque esto nadie lo entiende. Solo por la fe es que podemos aceptar todo aquello que está registrado en las Escrituras y que está más allá de la comprensión humana. La encarnación y la unión hipostática es un misterio que desafía toda explicación humana. Y así seguirá siendo, porque es el milagro de los milagros. Diversos intentos se han hecho en el curso del tiempo para dar una explicación psicológica de la encarnación. Todo impulso está destinado al fracaso por la razón de que una explicación psicológica en el pensamiento humano de la unión de las dos naturalezas está fuera de toda discusión y comprensión. Solo por fe se puede aceptar que dos naturalezas al unirse pasaron a ser un individuo sin dar lugar a una tercera persona o naturaleza. Razones de la encarnación. Razones de la encarnación. La humillación del Verbo, la encarnación del Verbo. ¿Cómo se dio? Razones de la encarnación. Cuando estudiamos las características de un mediador, del griego mesite, podemos entender cuál fue la causa o la razón para que se diera la encarnación. Mire la verdad del reino que hay acá. Esto que le estoy dando es cristología. El término mediador es aplicable a uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento, aplicado a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Primera carta a Timoteo 2, 5, 6. Dice así el texto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El término mediador es aplicable a aquel que, poseyendo la naturaleza y propiedad de aquel ante quien él actúa, Dios, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos a favor de los que él actúa, el hombre, solo poseyendo la deidad y la humanidad, podría él abarcar las dos demandas de uno y las necesidades del otro. Además, las demandas
Y la necesidad podría hallarse su satisfacción solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. La encarnación de la deidad con la humanidad trajo como provisión un sustituto que representaría a ambas partes perfectamente como Dios y como perfecto hombre, para representar a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Así, conciliar ambas partes como sumo pontífice entre Dios y el hombre. La encarnación era la única solución al problema del hombre. La divinidad y la humanidad se unieron perfectamente en la persona de Jesucristo para pagar la deuda demandada por el Tribunal Supremo Celestial, donde había un acto de decreto en contra del hombre, la cual él no podía pagar. Humanamente no podíamos pagar eso. Señores, Dios se manifestó en carne, en la persona del Verbo, para representar al hombre ante él mismo y poder legalmente dar al hombre su naturaleza divina y libertarlo de la esclavitud satánica. Solamente un ser que surgiera de la unión de las dos naturalezas, divina y humanas, llamados teológicamente el Theanthropos, que es el Dios hombre, podía satisfacer las demandas de la justicia celestial y al mismo tiempo enfrentar al diablo, al sistema del mundo, en condición de hombre, pero sin pecar. En la encarnación del Verbo con la humanidad estriba y radica la esencia de la redención del hombre. Si Jesús no es Dios encarnado, entonces su sacrificio y muerte no tienen ningún valor o afecto en cuanto a la salvación y redención del hombre, ya que si él fue solo hombre y no Dios, hombre, su sacrificio queda anulado y sin valor alguno, porque era necesario que el precio fuese pagado por un hombre perfecto, sin pecado, sin mancha, sin ser de generación humana o engendrado por los hombres, ya que todos los hombres estaban bajo el dominio de Satanás, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Solo el Dios hombre, vamos, el Theanthropos, podría cumplir las demandas del Tribunal Supremo Celestial. Era imprescindible que quien muriera por el hombre, sacrificando su vida, tuviese la naturaleza divina y la humana simultáneamente para poder representar ambas partes perfectamente. Era necesario que Dios mismo pagara el precio. Solo Dios mismo podía hacer esto, satisfacerse a sí mismo, satisfacer sus propias demandas. Nadie más lo podía hacer. Esta es una verdad que presenta Pablo en la carta que escribió a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Cito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús, o en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Después que tocar este tópico, voy a hablar acerca de lo que es la kenosis y la plerosis en Jesús. Esas dos manifestaciones voy a hablarlas. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte que ore por mí mucho. Sosténme en oración, mucho. Necesito la oración. 2, puedes ponerte en este manual, lo puedes hacer, solo escríbeme al número de WhatsApp, +1 786-604-3352. Tercero, compartes tu mensaje, no te quedes con ellos. Vamos, ve, difúndelo por todo el mundo, todo lo que puedas. Bájalo, baja este video, súbelo en tu canal, en fin, yo te autorizo para eso. Y número 4, si puedes enviar una ofrenda a este ministerio, te lo agradecemos con honores. ¿Sí? Hay demandas en el ministerio y cosas que
pagar, cubrir, y solo con tu bondad, el dar por estar, porque estás agradecido. Dios me está enseñando a través de este hombre, de este ministerio. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Dios me dio el don para enseñarte, te dio a ti el dinero para sostenerme. ¿Cómo hago la ofrenda, maestro? Yo vivo aquí en los Estados Unidos. Bueno, por Zelle. Mi usuario es mi número, 786-604-3352. 786-604-3352. A nombre de José Briceno. Briceno con C y con N. Pero tengo otro usuario. Si no te da ese, hazlo con mi correo, josebriceno71@gmail.com. josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno. Maestro, PayPal, ¿usted tiene? Sí, tenemos PayPal. Si lo puedes hacer por PayPal, el usuario es mi otro correo, josen77 Briceno con C y con N, bricenoa77@gmail.com. Repito, josen77 bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno. Maestro, estamos fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, uno por RIA lo puedes hacer, otro por Western Union y otro por MoneyGram. Solo tienes que poner los dos nombres y los dos apellidos sin margen de error. José Nicolás Briceno. Acuérdate, Briceno va con C y con N. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Le sacas un capture al cupón o al recibo que te dan y me lo envías a mi WhatsApp 786-604-3352. Más 1-786-604-3352. Y así te estarás convirtiendo en un, vamos a llamarlo así, socio inversionista a este ministerio. Y tenemos agradecidos por toda la vida. Solo la eternidad te va a decir hasta dónde Dios te va a poder llevar y te va a poder prosperar. No te lo tengo que decir, no es un mensaje de oferta. Si lo que haces lo haces con motivos correctos, no con interés, sino con motivos correctos, porque estás agradecido cuánto Dios está usando este ministerio para bendecirte. Restaurar tu hogar, restaurar tu vida, te sanó, restauró tu finanzas, tu trabajo, en sí. Siempre hay algo que agradecer y siempre hay muchas cosas que alcanzar a través de la verdad del reino. Mis hijos, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Mira el link, ahí está el link para que también puedas obtener los libros. Ahí, dale clic en más. Y ahí te va a aparecer los links donde puedas comprar los libros también por la plataforma. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp más 1-786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.